Cuenta buenas historias. Cuenta una anécdota. Parte contando una anécdota, pero buena, jugosa. El primer paso es eso, ser un experimentador, testear formatos, captar tráfico. Y ese tráfico captado, a medida que te vaya conociendo, se va a transformar en tu audiencia. Hay una frase muy buena que es: la creatividad no es otra cosa que la mente divirtiéndose. Luca Kovacevic Donoso es experto en marketing y creación de contenido para negocios en redes sociales. Ha ayudado a marcas y emprendedores a transformar atención en confianza y confianza en ventas. Ahorro en tiempo. Ahora, exacto, el tiempo es todo. Ahorro en tiempo. Tiempo es clave. Y eso es el tercer elemento, que es el estilo de comunicación. El tono único. Experimenta, propone algo, el mercado lo va a discriminar. Todo se basa en que el negocio que no está en internet básicamente no existe. A muchas personas les pasa que publican y publican contenido, pero no venden. ¿Cuál es ese ingrediente o esa cosa que están haciendo que es invisible, que si la dejaran de hacer, les iría bien? Yo creo que es precisamente que dejen de pensar en... Quiero agradecer a las personas que se han suscrito al podcast. Es una acción simple, pero poderosísima, que nos ayuda a seguir creciendo. Gracias a ti por darnos ese voto de confianza. Y si es que aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas. No cuesta nada. Luca, muy bienvenido. Muchas gracias, Bastián, por invitarme aquí al maravilloso arte de la renta. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación, Luca. Muchas gracias. Muchas gracias. Luca, directo al grano. A muchas personas les pasa que publican y publican contenido, historias, reels, pero no venden. Y, y ¿cuál es ese ingrediente o esa cosa que están haciendo que es invisible, que si la dejaran de hacer, les iría bien? Yo creo que es precisamente que dejen de pensar en que la venta es la clave aquí. O sea, tiene que haber un paso anterior, que es generar confianza. Finalmente, la construcción de un contenido tiene como estrategia, primero, cautivar a esa audiencia, captarla, cautivarla, retenerla, que se asombre, que le intrigue lo que estás haciendo, que quiera más de lo que estás haciendo y que en el largo plazo tenga una compenetración con la marca, que realmente la siga, quiera saber más de tu producto o servicio, pero ya dentro de la narrativa. Y no que el producto o servicio sea el protagonista de la narrativa. Por lo tanto, ese ingrediente invisible que muchos están haciendo y que cae muchas veces precisamente poner al producto ahí como el protagonista. Por ejemplo, lo vemos mucho en las distribuidoras. ¿Qué hace la distribuidora, por ejemplo, de riego tecnificado? Te muestra el tubo de PVC pegado. ¡Uy, qué apasionante! Por el amor de Jesucristo. Oye, el aspersor. Quiero ver un aspersor. La gente se mete a Instagram para ver tu aspersor porque quiere ver aspersores. No, po. Lo mismo los que venden herramientas. ¡Uy, mira cómo solda! ¡Uy, qué emoción ver al maestro soldar! No, po, no, no va por ahí. Y por lo tanto caen una y otra vez. Porque, claro, es lo más fácil también, económicamente hablando, pero no genera, no mueve el piso. Y por eso tienen tan poco engagement y, por lo menos, por internet y por redes sociales es más difícil que vendan o se diferencian derechamente. ¿Cómo le explicarías a tu abuelita que, que hasta la panadería de la esquina tiene que tener TikTok? ¿Cómo le explicarías eso para que no suene raro? Y además, ¿en qué momento te diste cuenta de que esto de las redes sociales, de pasar tal vez a ser un juego, de pasar a ser, de ser algo entretenido, ahora pasó a ser una necesidad? Todo se basa en que el negocio que no está en internet básicamente no existe. O por lo menos se está perdiendo de un costo de oportunidad enorme, porque hay oportunidades, hay negocios, hay diferentes alternativas de promoción a menor costo y con muchísimo más alcance. Millones pueden ver tu logo, tu oferta de valor, tu historia, alguna anécdota. El apalancamiento es gigantesco. Entonces, esa panadería
podría tener el mejor pan de la zona, el mejor pan de Quilpué o de Quillota, y aquí viene el punto, se transformaría como en una dirección, en un punto específico, un destino imperdible de esa localidad. Por ejemplo, la kombucha de la Patagonia. Si se viraliza, cuando esos gringos o esos chilenos que vayan a la Patagonia, vayan a esa ciudad específica, oye, tenemos que pasar a probar este producto en particular. ¿Por qué? Porque lo vi en redes sociales, lo guardé, lo retuve ahí y quiero, cuando vaya para allá, quiero ir a verlos, quiero conocer el local. Entonces, esa abuelita, a mi querida abuelita, que la quiero mucho, oye, tienes que tener tu TikTok o tu Instagram o tu LinkedIn o lo que sea pertinente según tu estrategia para precisamente empezar a generar ese relacionamiento con tu consumidor y empieza a hacer una interacción y un relacionamiento. Porque ya no basta con el anuncio en la revista, ya no basta con el cartel en la autopista, que eran básicamente unidireccional, tú disparabas el mensaje. Ahora no, aquí hay interacción. Por lo tanto, hay feedback, hay retroalimentación, hay ideas nuevas, hay interacción con la gente y por lo tanto hay una vinculación y eso nos abre un montón de opciones y dinámicas. Así que Sí. de algo novedoso, esa patita digital en la primera década del 2000, ahora todo se piensa en digital. Todo se piensa en digital, desde las grandes compañías hasta la pequeña y mediana empresa que no pueden quedarse atrás. Hablando de eso mismo, hablaste de compañía, pequeña, grande. ¿Cómo una empresa o un emprendimiento chiquitito puede pasar de ser desconocido a ser reconocido? ¿Tienes alguna historia, al- no sé, alguna anécdota de alguien que le pasó eso? El truco es, Mm, o el salto es, precisamente encontrar esa personalidad, ese tono, esa anécdota del negocio y dispararlo. Mira, un caso muy usual es, por ejemplo, François Pousset, que desarrolló este canal de Emprendedor Chile, en donde vemos muchas historias de emprendedores que nadie conocía, mm, o que no eran tan populares. Sí estaban en la conciencia colectiva, pero no los conocíamos tanto como personas. Y muchos de ellos de seguro han visto saltos o se ha dado a conocer popularmente y eso ha generado interés de la ciudadanía, del consumidor en conocer más esos negocios, porque la clave está en que no se muestran las marcas, se muestra la persona. mm. Entonces estamos viendo mucho lo que es el founder, se planta delante de la cámara y empieza a desarrollar contenido, empieza a desarrollar su marca personal, empieza a mostrarse fundamentalmente y empieza, por lo tanto, a generar comunidad. En lo que nos respecta a los negocios que yo he observado, muchas veces observo eso, que el dueño de negocio tiene una característica, es gracioso, bueno para el chiste negro, es un viejo de miércoles, pero tiene algo, una simpatía que conecta y eso atrae más. Un caso súper icónico es el de David Ávila, por ejemplo. El influencer aviador, emprendedor, Sí, surfer, writer, todo. le falta tener superpoderes, ¿no? Exacto. Y yo creo que él entendió eso y vio que, por ejemplo, en su época, Bewiser, que era esta empresa de analítica que él lideraba, empezó a tener picos de ventas que decían, oye, qué bueno es nuestro marketing, pero esto no es nuestro marketing, David. Es que tú, cuando hablas de la empresa, la gente le llama la atención y va a googlearla. Y eso genera esos picos de búsquedas y de tráfico de usuarios al sitio web. Entonces, a tu pregunta, es un fenómeno transversal, en cualquier industria pasa, y es finalmente ocurre por la humanización de la marca, en Mm, que la audiencia no conecta necesariamente con el logo, el color,
sino con la persona que está detrás, la persona que construyó la marca, el desafío, y que aparece en el podcast, que aparece en los reels, que aparece en el evento, y va generando conexión, y eso se correlaciona con quiero saber más de lo que él ofrece o voy a ir a verlo a su empresa. Muchas veces pasa eso finalmente. Sí, me impresiona eso, porque claro, es muy distinto muchos de estos emprendedores incluso que se entrevistaron, conocíamos las marcas, pero no los conocíamos a ellos. Y muchas personas tal vez después de conocerlos a ellos fidelizaron más todavía con la marca. Sí, exacto. Y pasa mucho también que entran a un escalafón que cualquier marca añora, que es ser un representante de la identidad nacional. Hay marcas finalmente que ya uno se refiere al producto con la marca. Eso ya es maravilloso. Otro nivel. Otro nivel. No sé si las podemos mencionar, pero Sí, sí, menciona lo que se Jabón Popeye, Mm. o el Confort, o el Scripto, o el Stick Fix. Esa es la orgía de cualquier brander, ¿no? De alguien que hace branding, es que eh, no le digan por el nombre del objeto, sino por la marca asociada al objeto. Claro. Y que el colectivo tome como acuerdo referirse a ese objeto con esa marca Sí. y ya queda incrustada. Ese producto es la marca. Ese producto es la marca. Y bueno, también está la frase icónica. Por ejemplo, el ¿podéis vivir con eso? Ah, No lo tuviste que ni pensar, o sea, conectaste el tiro, viste Claro. los anteojos rojos, viste ese abogado perspicaz, claro. claro, con el comentario osado en torno al tema financiero. Claro, el comentario ácido disfrazado de... Claro, ¿no? Es verdad, pero... O sea, es mentira, pero si queréis no es mentira. Claro, O es broma, si queréis no es broma. exactamente. Pues, entonces, llegar a ese nivel en que tienes una frase icónica que conecta con un dolor inherente de la sociedad es el sueño, porque finalmente luego pones tu cara, un texto cualquiera, un link de pago y es un pase gol. Una fracción de ese millón de seguidores te va a comprar y en una pasada te hace, no sé, sin 25 y $50,000. Sin problema. Dependiendo obviamente del ticket. Sí. Pero ese es finalmente el fenómeno que se busca en el marketing. Ese es el caso más feliz. Y es pura construcción. Pura construcción. Sí. Trabajo. Oye, y hablando también de las personas no somos todos iguales y tal vez no todos somos súper extrovertidos o no atrapamos tanto tal vez como con tanta energía. Y en las marcas me imagino que pasa lo mismo también. ¿Cómo puede una marca o una persona destacar pero sin perder su identidad y crear contenido en base a eso? La clave es saber muy bien a quién le estoy hablando. Mm. Lo segundo es tener un diferenciador clave. Y eso viene de la historia de cada uno. Cada uno cuenta una historia y tiene una historia única, ya sea tuve que irme de niño al extranjero y fui discriminado porque era un país más bien racista, o de niño sufrí un accidente que me incapacitó y sin embargo yo salí adelante. Siempre hay una historia, un núcleo en la diversidad misma del ser humano, desde sus bases genéticas, luego su base cultural, social. Todos tienen un camino único que eh, puede llamar la atención si es bien narrado. Y eso es el tercer elemento, que es el estilo de comunicación, el tono único. No todos lo tienen, no todos tienen esa capacidad, pero todos podemos llegar a comunicar mejor. Esa es la distinción. No todos podemos ser un deportista con una gran maestría en un deporte que nos haga brillar y ganar grandes campeonatos, pero sí podemos mejorar nuestras competencias dentro de un esquema ordenado y metódico. Y en cualquiera de esos dos casos podemos utilizar esos tres pilares fundamentales. Nuestra historia,
nuestro tono de comunicación y esa audiencia a la cual queremos hablar, porque no solamente es lo que yo soy, sino hacia quién me dirijo. Eso es importante. Claro, Eso es tremendamente importante. sí, porque claro, esos abogados, todos leen el mismo texto, todos leen el Código Civil, pero la forma en que yo transmito ese conocimiento y a quién, un espacio puede ser la familia, eh, otro puede ser, bueno, gente que no ha hecho cosas muy ilícitas. Alguien tiene que hacer el trabajo Exacto. Exacto. y a él les va a interesar. Sí, sí. Tienes mucha razón, porque lo llevo hacia el otro extremo. Uno podría decir, si eres genuino, tienes que ser genuino, pero uno no es genuino en todos los contextos. Por ejemplo, tú, no sé, si en la casa hablas de la forma que sea o te tiráis un par de chuchas, no lo vayas a hacer en el trabajo al frente de tu jefe. Claro, exacto. O tal vez si es que estás conociendo al amor de tu vida y es la primera vez una mujer que te encantó, no vayas a ir a la primera cita con short, a pata pelada y tal vez sin peinarte, no sé, sin afeitarte. Bueno, soy el menos indicado para decir no afeitarse, pero con una barba bien cuidada. Me imagino que también es dirigido de acuerdo a la audiencia, como dices tú. Uno se tiene que customizar, claro, efectivamente. Y uno cumple roles en la sociedad. Cuando yo estoy en mi trabajo, cumplo el rol, obviamente, de ser un colaborador feliz en un entorno estimulante laboral. Bueno, eso es la utopía. Pero lo inherentemente es aquello que coincide con mis valores, con mi forma de ver el mundo, con mi sentido del humor. Eso es totalmente transversal. O sea, aflora ese humor negro, por ejemplo, o aflora ese comentario, o ese humor rápido, el humor inteligente o el humor ingenioso. ¿Ah? Y así, hay muchos tipos Quiero hablar de eso, quiero hablar de matices. quiero que hablemos de eso, del humor, porque tú eres súper creativo. Y la gente yo creo que te ve como el amigo chistoso, pero también a la vez como el profesor serio. Ah, ¿Cómo logras que ese caos creativo se mantenga profesional cuando tienes que trabajar? ¿Cómo se logra eso? el tono de voz, por ejemplo, es Mm, el juego del lenguaje corporal, los elementos proxémicos, los elementos kinésicos. eh, es todo, porque todo comunica, desde la indumentaria, la vestimenta, hasta el tono que yo utilizo, la forma en que te miro, em, cómo establezco mi autoridad. Hay muchos recursos icónicos de movimiento y recursos adicionales que yo puedo utilizar para decir, ok, en estos momentos yo estoy hablando en serio y en estos momentos estoy eh, bromeando, mofándome de algo. ya. El juego está, por ejemplo, está la estrategia de los canales que tú utilizas. En el caso de Luca Ideas, por ejemplo, TikTok y Instagram son casi todo lo que es Reels, es humorada, es mofarme, es parodia, es un sarcasmo perpetuo. Pero YouTube prima lo que es autoridad. O sea, trato ahí de desarrollar temas, ya sea de email marketing, ya sea sobre gestión del tiempo, son temas distintos. En LinkedIn también es más profesional. Ahí está Luca Ideas con la corbata puesta, pero con el tono más solemne. Entonces, el canal te permite también cambiar la forma del mensaje, pero siempre con el estilo, por ejemplo, Pero sin perder la esencia. sin perder la esencia. Claro, porque finalmente todos entendemos que, que esta persona que en clase a veces tira su chiste, de pronto te empieza a pasar la materia y cambia el tono, te empieza a explicar. Eso lo hacen muy bien bueno, los buenos profesores. O sea, Sí. tiran su chiste, Ujú. tiran la tiza al público en ese tiempo. Y luego ya te lanzan el teorema y la demostración y ya entraron en materia. Entonces, Claro. la clave es que el piso, la esencia no se
no se pierda, que son los valores, el sentido del humor, la forma en que tú ves el mundo, tu doctrina, y luego está el rol que tú juegas. Entonces, hay dos roles en este caso, el rol del humorista sarcástico y el rol del comunicador, que está haciendo una difusión de una disciplina en particular. El juego está en el tono de voz, en el canal que tú vas a utilizar, en los elementos icónicos y por supuesto también en el desarrollo de la materia misma, donde se ve claramente, esto es en serio y esto no, porque hay pactos o hay hechos que demuestran, por ejemplo, no sé, se calculó mal las tarifas eléctricas, a mí no me interesa hablar en serio de eso. Da para reírse. Oye, vimos mal el Excel, no sé, pues lo vimos al revés. Uy, nos dimos cuenta que lo volvimos a calcular mal. Esto se da para... Pero de ese mismo tema yo podría hablar en mi canal de YouTube de la gestión de crisis a nivel comunicacional en las corporaciones. ¿Cuál es el protocolo de crisis? Hay un comité de crisis, hay que mandar un comunicado por los canales oficiales, el tono tiene que decir esto, tiene que decir esto. ¿Te das cuenta? Ambas son ramificaciones, porque al menos a mí me interesa mucho lo que es el marketing, las comunicaciones, el branding. Entonces, por un lado puedo mofarme, pero en YouTube puedo sacarle una ramificación de qué hacer si mi compañía metió la pata metió la pata, cometió un error, cómo lo gestiono, cómo gestiono este comité de crisis y articulo una estrategia comunicacional para enmendar mi error y cambiar esta percepción negativa que obviamente nos va a llegar, va a haber palos, va a haber fuego, va a haber mucha basura hacia nosotros, y luego cómo ir atenuando esto y lograr generar una agenda de contenidos que desvíe la atención o lo confronte, etcétera. O sea, hay que ser estratégicos. Me llama mucho la atención eso, que dependiendo de la plataforma, incluso hasta puede ser el mismo público, que se cambia de plataforma, pero está buscando otra mirada, otra visión u otro contenido. Muy poderoso, la misma persona, diferentes necesidades según la red social. También, dependiendo de la red social, tienes que ser creativo de otra forma. ¿Cómo, cómo lo haces cuando esa creatividad se frena? ¿Cómo tienes alguna estrategia, algún ritual, algo que hagas cuando estás bloqueado? El gran ritual es parar, Parar. se cierra. No voy a hacer ningún contenido hoy. No. Y me doy 2 días, 3 días, lo que se necesite. Obviamente se puede, esa es una estrategia, pero cuando ya tienes múltiples plataformas, como bien dices tú, hay diferentes tipos de creatividad, que viene detrás de diferentes tipos de inteligencia. Pero finalmente, si hay días o semanas en que ese lado humorístico no tiene la chispa, no tiene la vivacía, esa agudeza de encontrar una forma nueva de narrar esto y transformarlo en una humorada, si no está funcionando ese músculo, está funcionando, por ejemplo, el músculo de voy a escribir un relato que voy a ponerlo en mi newsletter de mi correo sobre una situación en particular, porque tengo un temple distinto. Incluso puedo escribir de estoy bloqueado, o esta semana no se me ha ocurrido nada gracioso, y compartirlo por tu newsletter. O transformar ese mismo texto en un post de LinkedIn y decir, esta semana tengo un bloqueo creativo. En esas semanas así me focalizo en ser más productivo, en avanzar en mis proyectos, y pones 5 cosas que puedes decir o hacer cuando estás bloqueado. Entonces, ¿cuál es la metodología? Parar, no forzar el músculo, ya sea el serio o el humorístico o el que sea. El que esté de turno. Claro, la de las personalidades múltiples. No forzarlo. ¿Por qué? Porque el consumidor se da cuenta. El consumidor sabe, no, este tipo hizo este video por cumplir, por mantenerse vigente. Y lo he hecho, pero queda un mal sabor de boca al menos segundo
tiene bajísimo engagement, porque es muy sabio el consumidor. Se da cuenta, no engancha al scrolling y no le prestó atención. Entonces, esa energía mal aplicada. Entonces, incluso puede jugarte en contra, o sea, porque incluso no hay un criterio en ese momento y dices después, oye, en verdad esto es una estupidez lo que subí, o quedé mal, o finalmente puede ser un bono hacia atrás. Puedes dejarlo en borradores, puedes escribirlo, repensarlo, pero mejor no forzar músculos que no va a haber una satisfacción en el acto creativo, porque el acto creativo primero es muy egoísta, uno crea primero para uno, y si eso no te llena es porque lo que estás haciendo no te gusta, y si no te gusta, muy probablemente a aquellos que te siguen tampoco les va a gustar. Entonces, no forzar. Y luego ramificar esa energía en otras plataformas, en otros contenidos, para expresar y comunicar, por ejemplo, ese bloqueo creativo, o focalizarte en algo útil, profesional, o más en un tono cordial, directo, informativo, no necesariamente sarcástico. Eh, entonces, esos son los dos recursos que te recomiendo. Em, Ahora hay días en que ya es como todo está quemado, no toques nada. No se te ocurra ni encender la cámara porque no lo vas a pasar bien, y contenido sin estrategia no vale la pena, no vale la pena. Hazlo para ti, pero mejor ve afuera, ve al parque, camina, consume creación de otras personas. Eso es muy útil. Esa es la tercera estrategia. Consume de otras personas. Lee un libro, ve una película, escucha un podcast, ve contenido de tus colegas. Consume, vuélvete un consumidor. Porque ser productor, estás en una minoría que está exigida todo el tiempo. Sí. Estás todo el tiempo ahí, tienes que ser vigente, tengo que estar vigente, tengo que estar vigente, pero eso humanamente, y claro, cuando ya eres grande, ya tienes un equipo atrás, te hacen un día grabar 30 contenidos de una, claro, ahí tienes contenido todo el mes, pero cuando uno es solitario, es un solopreneur, no tienes ese respaldo de guionistas, no tienes. Entonces, hay días en que tu repositorio de videos de emergencia, porque uno a veces tiene, así como tienes tu burnout, El backup. es el backup. Un día se te iluminó la ampolleta, me pasa a veces, grabo 7 contenidos de una. Y digo, bien, tengo ya un backup. Pero a veces esa cuenta se agota, no hay nada, está vacío y no tienes ninguna gana. Mejor dedícate a consumir contenido, reposa ese músculo creativo, que es el que te hace único, que ese es el que te conecta con la gente realmente, que cuando te pones a trabajar se pierde toda noción de tiempo y espacio. Déjalo reposar y después viene el efecto inverso. Yo me he dado cuenta El rebote. el rebote. Así que esas son las 3 tácticas que yo aplicaría. Bien, bien. Si te está gustando el contenido, no olvides darle like, suscribirte y seguirme en redes sociales. También hablaste de consumir contenido. En este mundo donde pasa que llega un punto donde todos empiezan a hacer lo mismo. ¿Cómo, cómo una persona, cómo una marca puede lograr que diferenciarse? Diciéndolo de una forma fácil, ¿cómo puede alcanzar su sabor sin tener que copiar la receta del vecino? Uh, claro. Uno puede verse influenciado por el vecino, porque el vecino es grande, porque el vecino le está yendo bien, pero la primera estrategia sería transformarte en la secta contra el vecino. Nosotros somos los anti-vecinos. Por ejemplo, Dunkin' Donuts es el anti-Starbucks.
Ah, claro. Todo lo contrario. Es lo contrario. Entonces, y eso genera una secta. No sé, Apple era el anti-IBM y después el anti-Microsoft. Y así, o sea, el primer approach es buscar un némesis o crearlo y crear una secta que de alguna forma repudie o directamente odia a ese némesis. No una ideología fascista, pero en el sentido de marketing es el hecho de odiar o tener en contra un montón de filosofías que quizá encuentras muy ridículas, anticuadas. Todos esos principios, esa emocionalidad genera un nicho, un grupo de personas que cumplen y comparten una visión y eso te permite ya diferenciar tu mensaje. Esa es una estrategia. Eso es difícil tener una opinión también, porque vas a tener una opinión y va a haber otro que va a tener otra opinión. Y seguramente te va a confrontar. Sí, sí, ¿no? Y bueno, ahí el polémico o el rebelde generalmente es el que tiene más haters, porque obviamente viene con una posición muy estructurada de cómo ve el mundo. Hay una chica francesa muy tajante en categorizar todo de vulgar o elegante. Y siempre está mostrando en una mano esto es vulgar y esto es elegante. Polarizando. Polarizando. Y todo el mundo, frente a una postura así, es muy difícil que alguien quede indiferente ante esa postura. Y eso genera engagement, porque posiblemente van a comentar, posiblemente la van a seguir, posiblemente la van a bloquear, pero va a haber una acción por parte del consumidor. Y eso es lo que en ese particular escenario se quiere. Es desgastante, sí, porque uno tiene que ser consecuente. No puedes estar de una forma y a la otra vez, en otro momento, de otra forma. Tienes que seguir la misma línea y quedas aprisionado. Y si en algún momento te desvías, te van a decir, ah, claro, este está por negocio. Se dio vuelta la chaqueta. Exacto. Yo me acuerdo de un influencer que no quería invertir en bienes raíces. Y de pronto está haciendo un anuncio de lanzamiento inmobiliario. Qué raro. Y claro, la percepción era muy buena. Y yo no lo culpo, había mucha plata sobre la mesa. Pero el problema es el daño que le haces a tu marca. Porque en tu libro sale explícitamente, yo no invierto en bienes raíces. Y hay videos donde dice, yo no invierto en bienes raíces. Y de pronto crea toda una discursiva diciendo, yo no invierto en bienes raíces, pero esto me llamó la atención. Entonces dice, no, te llamó la atención porque hay una muy buena comisión. Pero ¿qué pasa con la reputación de tu marca? ¿Qué pasa con los pilares de contenido? ¿Qué pasa con la personalidad de esa marca y su actuar? Hay una contraposición de valores, hay una incoherencia que hace que sea inverosímil y el consumidor y cualquiera que sigue una historia inmediatamente es como que en un capítulo el personaje murió y en el siguiente está vivo. Destruiste tu comunidad. Claro, o sea, destruyen la percepción de la marca. Claro, y eso puede afectar en tu comunidad. Puede haber una contracción. Mm. Esa es una forma en el fondo, llegar a un sabor único sin imitar al vecino. Es siendo el antivecino o ser el polémico o decir eso que nadie quiere contar, el tabú. Y ahí, por ejemplo, está el caso de Iván González, el abogado. Él no se pone la chaqueta, el terno, la corbata, etcétera, y te dice lo que está en el texto, sino que te dice lo que nadie te quiere contar, que el sistema financiero tiene esto otro, que en verdad no vas a ir a prisión. Te dice los tabú de tu profesión. Y lo puede hacer un cirujano, y lo puede hacer un médico, un abogado, un psicólogo. En el fondo, todos pueden decir un poco de las cosas que calla su profesión. Salirse de esa línea, ¿no? De los tabú. Ahí hay otra.
Otra es ser el descarrilado del grupo, o sea, el que se burla de su profesión. Que, por ejemplo, no sé, pues de un contador que se burle de de su propio oficio. O sea, oye, ¿por qué hay más magísteres de contabilidad si lo único que hacemos es mover números y mover partidas de cuenta? ¿Qué tanta complejidad hay para poner un magíster de mover números, po, ¿cachai? Entonces, eh, le da otra vuelta de tuerca. Burlarme de la solemnidad de este espacio. Como este médico, bueno, esta película que Robbie Williams interpreta a este cirujano, Patch Adams. Patch Adams. Claro, que él un poco es el payaso, ¿no? Pero en el fondo está humanizando algo demasiado protocolar, demasiado correcto. Entonces ahí tienes otra forma de... hay diferentes ángulos. Lo importante es que incluso el políticamente correcto puede hacerlo muy bien, porque hay un segmento que quiere lo políticamente correcto. El punto es que tiene que mover el piso finalmente. Y ahí tiene que buscar ya sea elementos icónicos, algún valor adicional. El políticamente correcto podría, por ejemplo, solucionar un problema grande. Y ahí ya nuevamente entra en algo, o sea, dar información muy valiosa al consumidor que de otra forma quizás no la podría obtener o la obtendría más trabajo para obtenerla. Y por lo tanto ahí nuevamente tenemos un, un valor agregado. Pasa mucho, por ejemplo, hay marketers que aportan mucho valor. Te dan la plantilla, te dan el prompt, te dan el workbook, te dan todo, todo, PDF, pa. Pu- En sí es el mismo sabor, pero te da tanta cosa gratuita, tanto valor, que ahí se está diferenciando, porque Sí sabe. sí sabe, ¿sí? Entonces, todos hablan de lo mismo. Y quizá él no tiene una capacidad, pero tiene esto de que es muy constante y te da mucho valor. Pero si tú lo analizas muy bien, no es que tenga como un sabor único. Entonces, no solamente tú puedes validarte como un comunicador con algo único, sino que lo que aportas también tenga mucho valor. Sí, Entonces, eso es curioso también, porque pasa muchas veces que alguien que entrega mucho valor es como valida, valida lo que sabe, y en vez de que la persona que recibe ese valor lo haga por sí misma, dice, chuta, sabe mucho, así que como sé que sabe, se lo voy a delegar a él. sí, claro, el do it yourself, o sea, hay un segmento que quiere hacer las cosas solo y son admirables, pero la mayoría tiene tantas cosas que hacer en el día que busca precisamente a este tipo de personas a las cuales delegan elementos fundamentales de su estrategia, Mm. por, obviamente porque saben lo que están haciendo, porque aportan valor al proceso, a la cadena, y por lo tanto me conviene más o me sale más rentable que él lo haga o ella lo haga versus que lo haga yo, por los costos y la curva de aprendizaje. Sí, ahorro en tiempo, Ahora, exacto, el tiempo es todo. ahorro en tiempo. Tiempo es clave, clave. Luca, y ya, a la estrategia concreta, directa, Al hueso. al hueso. ¿Puedes dar alguna estrategia puntual? Porque tú has tenido videos virales. ¿Cómo hacerlo para que ese contenido sea viral, sea como el chisme, que sea como el chisme que todos quieren saber, que la persona se quede mirando? Ese, ese, esa plantilla, ¿no? Como el modelo para la viralidad. Sí, Hay diferentes estrategias, pero fundamentalmente lo que reiteradas veces ocurre es que ese primer como un microsegundo o primer segundo es genuinamente el elemento clave. La ingeniería está en ese primer espacio de tiempo en que el consumidor ve el contenido.
porque hay un shock, ya sea un hook visual, un texto que le llama la atención, la persona, la conexión visual. Hay algo que tocó en ese microsegundo con una hebra, con un anhelo o con, un, con ese cerebro reptiliano que está buscando placer, que busca distracción, que busca resolver un problema, huir de algo que le está amenazando, etc. Tocó con algo primitivo de la persona. Entonces, por ejemplo, la chica en bikini o el varón en traje de baño toca la hebra del placer, causa un placer, una satisfacción visual. Por eso generalmente se viraliza. Después el chiste, el comediante o el hook visual de algo gracioso, el que no sé, la típica caída por bicicleta. Hook visual. Entonces tiene que ese hook visual o ese texto tiene que en ese microsegundo conectar con una fibra o hebra primitiva. Entonces tenemos la búsqueda del placer, la búsqueda de la procrastinación o el divertimento, que también finalmente es placer, y por lo tanto siempre los contenidos más bien del tipo erótico o llamativo, ¿no? De lo que es el cuerpo humano y lo que es el entretenimiento, la distensión, la procrastinación, siempre serán los más populares por el hecho de que ahí el cerebro no ve ni una amenaza, ve pura satisfacción y por lo tanto cero esfuerzo. Maravilloso, eso es lo que quiero. Porque el cerebro siempre está buscando eso, está buscando mínimo esfuerzo, mínima situación hostil, etc. Y después ya viene, estoy en una situación comprometedora, estoy en una situación, por ejemplo, de una deuda compleja que puede hacer tambalear mi situación económica y la de mi familia, o estoy pasando por una situación de divorcio, o estoy pasando por una situación de salud compleja. Ahí estoy buscando soluciones, tengo que salvarme, sobrevivir, y ahí hay un tercer tipo de contenido que se puede hacer viral, que es el que aporta una visión de valor a ese tipo de situación. Por ejemplo, lo que pasó con este abogado finalmente. Estamos en un país sobreendeudado, estamos en un país en donde para costear muchas cosas se requieren créditos de consumo, todo tipo de facilidades financieras, pero que aprietan el presupuesto familiar y hacen que la situación sea compleja. Entonces, chuta, si yo no pago esto, no voy a ir a prisión. Y de pronto llega alguien y te dice, no, no vas a ir a prisión. ¿Y qué hace el cerebro ahí? Baja inmediatamente el estrés, el cortisol, y te da un mensaje de esperanza que es transversal. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo hacer concretamente un video viral? Diseña ese primer segundo y conecta y llama la atención, ya sea con algo que sea completamente contraintuitivo, con algo que el cerebro espera que ocurra una acción y no ocurre. Pasa mucho que, no sé, hay una persona que arroja una caja y luego aparece otra persona y empieza a fumar o hace sus cosas, te explica, ya, pues ¿cuándo se cae la caja sobre la persona? Entonces mantienes al consumidor. La intriga. La intriga. Eso es un tipo de influencia. Otra es que la persona mientras te está chismeando, como decías tú, te está contando un chisme. ¿Y qué hay detrás de un chisme? Hay una historia y la gente ama las historias se enganchan, pero tiene que ser una historia bien interesante. Entonces, por ejemplo, una forma que puedes enganchar es, oye, no saben lo que me pasó esta mañana, o no saben la historia que me acaba de contar un amigo, o saben que tengo un momento para contarle una historia y créanme que les va a ayudar. La historia siempre engancha, nos encantan las historias. Las historias reúnen a la gente en torno al fuego, son un espacio de distensión, de divertimento y alguna moraleja, algún chocolate me tiene que dejar esa historia. Bueno, hay influencers que se dedican solamente a contar historias en los reels. Y tienen millones de visualizaciones. Y es porque finalmente el poder de las historias es transversal a cualquier campo del conocimiento. Y
y incluso en el aspecto bíblico, Cristo transmitía muchas enseñanzas a través de parábolas, de historias. Los juglares en el medioevo contaban, ¿no es cierto?, todo tipo de hazañas a través de cánticos e historias, finalmente. La cultura oral finalmente fue un recurso que enriqueció la cultura y pudo transmitirse, ya sea a través del cántico y a través de las historias, las enseñanzas, las moralejas, la sabiduría acumulada por la humanidad finalmente. Y eso es algo que está en los cimientos de cómo nosotros comprendemos las diferentes cosas. O sea, cuando a un niño se le cuenta cómo nació, se cuenta la historia de la cigüeña y hay todo un mundo mágico detrás. Entonces de niños nos cuentan cuentos. El niño también. De adultos también. Sí, pues, son otro tipo de cuentos. Respecto al tío. Las mentiras son cuentos. Hasta el más mentiroso es creativo. Solo que las novelas son mentiras, pero son muy bien contadas. Tanto así que las creemos. Tanto así que en agosto un montón de fanáticos van a la estación de Harry Potter porque partió el año en Hogwarts. Y es todo mentira, pero es tan bien contada la historia que creas una fanaticada detrás de esa mentira y las contamos porque finalmente las historias nos fascinan. Tocan una hebra de placer, de satisfacción, tanto para el que lo construye como para quien lo recibe y lo consume. Entonces, si tu cuerpo no es muy atractivo, si esa no es tu forma, cuenta buenas historias, cuenta una anécdota, parte contando una anécdota, pero buena, jugosa, hook visual, se utiliza mucho. De hecho, hay recursos en internet donde tú puedes utilizar hooks visuales, por ejemplo, un tipo que va de manera acelerada en bicicleta y tú sabes que se va a estrellar y en el último momento cortas y apareces en pantalla y cuentas lo que tienes que contar. Se usa mucho eso también. El hook visual, impactante, importante, y tú mostrándote furibundo, con cólera, porque ocurrió tal cosa y esto es indignante, yo quiero denunciar esto. Eso también aporta mucho y capta la atención. ¿Por qué esta persona está tan enojada? Emoción. Hay una emoción detrás fuerte. Y en verdad no me interesa lo que le pasó a esa persona. Me interesa que a mí no me pase y por eso lo voy a escuchar. Quiero saber qué le pasó. Entonces, si tú vendes, por ejemplo, taladros, tú podrías crear un personaje, un maestro enojado. Yo compré este taladro, pero en vez de hacer hoyo, no sé, pues... Clava. Martilla. Martilla. Bueno, que los taladros martillan también. Claro, mira, y ahí le dicen, no, pero es que lo está usando mal, y ahí, claro, viene la marca y le pasa un producto mejor y un poco engancha. Pero lo importante es generar polémica, captar ese estado de alerta del cerebro y darle placer, en este caso, y una muy buena historia. Eso yo al menos. Bien, bien. No te voy a preguntar nada más con eso porque lo dejaste pero clarísimo. Me gustó. Pero sí te voy a preguntar con respecto a la imagen. Porque específicamente cómo grabar. ¿Cómo puede grabar una persona? ¿Qué elementos puede usar para que se vea de calidad profesional, independiente del celular que tenga o de la cámara que tenga? Pero que no se vea como un video casero de cumpleaños, sino que se vea algo bueno. Mira, la verdad de las cosas es que el hecho de que se vea o no como un video casero a veces nos puede beneficiar y a veces obviamente nos puede perjudicar, efectivamente. Aunque no lo creas, hay ciertas historias o cosas que ocurren que el hecho de que se vean caseras las hacen creíbles y verosímiles y por lo tanto graciosas o atemorizantes, depende del contexto. Por ejemplo, un extraterrestre que aparece entre un montón de niños que están en un cumpleaños, si fuese con una calidad HD, no sería tan Sí. atemorizante, como si se viera a través de la cámara, esta típica cámara de grabación casera, que están ahí todos felices, de pronto en una toma muy rápida ves esa silueta tenebrosa,
ahí se te paran los pelos. ¿Por qué? Porque es verosímil. El formato de grabación hace verosímil que ahí hay algo que no debería estar, pero apareció. Pero si lo vieses como en HD, pierde esa magia. Por lo tanto, deja de ser creíble. Y ahí viene tu punto. O sea, es clave que si tú te vas a plantar como un profesional de un tema en particular, la imagen personal, la iluminación, la calidad de la imagen, ya sea con cualquier celular, lo que es la iluminación y el audio son los dos parámetros fundamentales para que esa verosimilitud actúe. Más luz significa más transparencia, más credibilidad, porque no hay nada oscuro y por lo tanto vemos en este ser un ser, no sé, un Illuminati, pero sí una persona creíble. Entonces, si tú vas a ser profesional y vas a hablar en la cámara, trata de tener muy buena iluminación. Tratar de no usar lentes. Los lentes son una pantalla, un protector. Hay muchos mercadólogos que recomiendan, cuando yo voy a hablar seriamente y quiero conectar con la persona, mejor hacerlo sin lentes. Una vez escuché eso, de hecho, Me parece que de Jürgen Klarich. de hecho, ningún presidente de Estados Unidos, de los últimos al menos, se muestra con lentes. Exacto, es un recurso icónico. No quiero utilizar ningún protector. Tampoco usan barba para no... Es un elemento para ocultar, es un maquillaje. Lo estoy haciendo todo mal. No, Vaki, pero es que, bueno, Hormozy usa barba. Bueno, sí. Es porque hay un constructo, un personaje. Y hay otros elementos que te permiten dar confianza. Por ejemplo, él lo llevo seguro. Claro, en el caso de él vendía gimnasio inicialmente, ¿no? Franquicia de gimnasio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que vender Claro. una persona con franquicia? Vende la fuerza. El resultado, claro. Entonces, claro, mientras él tenga un cuerpo tonificado, musculoso, bien. Se entiende que no tiene tiempo para el tema de la base. Pero al mismo tiempo, si tú vas a ser un experto, ahí en los lentes sí te pueden jugar a favor. Perfecto. Tiene que haber un recurso icónico. Hay abogados que nunca se sacan el terno y la corbata. Cuando explican o van a las diferentes audiencias, eso marca presencia. El médico tiene su cotona, su delantal, ¿no? De color blanco para expresarse. Y por lo tanto, cuando se lo saca, conecta de otra forma. Hay elementos icónicos que sí o sí tienen que haber para que ese video sea profesional. El contador puede utilizar también elementos icónicos como ya sea las gafas, ya sea la exposición de sus elementos de trabajo, etcétera, o las carpetas contables atrás como como trasfondo, ¿no? Como escenografía, la escenografía. Pero yo creo que el elemento del audio, comprarse un micrófono para alguien que quiere posicionarse. En mi caso, yo hablo fuerte, entonces el micrófono del celular me basta. Pero no es el caso a veces para otros creadores. Entonces, mejor invertir a la larga en un buen micrófono. Audio y luz son los primeros elementos que hay que considerar. Perfecto. La mayoría de las personas quiere invertir en propiedades, pero hay 3 problemas que enfrentan. Primero, el crédito hipotecario está casi imposible de conseguir. Segundo, las propiedades tradicionales ya no dan la misma rentabilidad que daban hace 10 años. Y tercero, cada vez hay más costos adicionales. ¿Hay alguna forma de invertir en propiedades sin tener que pasar por todo esto? La respuesta es sí. Y es un modelo que muy poca gente conoce. Los estacionamientos por minuto y las mini bodegas comerciales. Son activos comerciales simples. Pagan poco mantenimiento, alta rotación y flujo estable. Sin banco, sin DICOM, sin papeles y con una rentabilidad de UF más 6% al año. La inversión mínima en bodegas parte desde las 300 UF. No se exige DICOM, ni aval, ni documentación bancaria. Lo mejor de todo, que ya está funcionando. Pero cada mes que pasa hay menos unidades y más demanda. Si te interesa entender este modelo a fondo, preparé un informe gratuito con datos de fuentes externas, con el link que está aquí abajo, acerca de cómo se han comportado, cómo se comportan y cómo podrían comportarse estos activos en el futuro.
Lo que antes era solo para grandes capitales, hoy está disponible para todos nosotros. Luca, y también me gustaría preguntarte cómo puede hacer alguien o una empresa o una marca para pasar de ser simplemente el que crea contenido, alguien que crea contenido en una red social, a alguien con el que de verdad haya negocios. Es decir, claro, cómo esa marca que dispara y bombardea todo el tiempo contenido, ¿Mm? pasamos a, oye, yo quiero trabajar con esta persona o yo quiero comprarle a esta persona. Sí. Es todo un proceso, todo es proceso. Todo es proceso, porque esa idea de ya hagamos un plan de contenido de 30 días y ya con esto es suficiente, tres reels a la semana, lunes, miércoles, viernes, con eso estamos listos, ¿no? La respuesta es no, porque detrás, como lo hablamos al principio, está la confianza, que es el activo finalmente, es la cuenta bancaria de una marca. Si tuviese la marca una cuenta bancaria, estaría medida en confianza. Es todo muy metafórico, claramente, pero finalmente Steve Jobs lo decía, el branding es todos los días qué acciones estás haciendo para que esa confianza incremente o qué acciones estás haciendo para que esa confianza se reduzca. Y en general la confianza cae muy rápidamente y crece lentamente, crece de a un 1%. Entonces, eh, la marca que quiere hacer negocios en redes sociales, su primer gran objetivo es generar tráfico y empezar a construir comunidad. Tengo contenido y voy disparando en la obscuridad, en el anonimato, tengo una enorme ventaja. Puedo testear lo que a mí se me plazca. Puedo hacer las estupideces que se me ocurran. Nada me va a ruborizar porque soy invisible. Entonces, aquello que finalmente me haga ver y me haga notar en el mercado va a ser lo que luego voy a replicar una y otra vez, con una estructura ya conocida, que sea adictiva para el consumidor. Entonces, no es la receta de cocina, es ir probando, prueba y error, de acuerdo a mi personalidad, de acuerdo a mi audiencia, de acuerdo a mi cliente, de acuerdo a... A cómo parte el video, cómo me vestí, qué música puse de fondo, qué luz puse, con qué palabra empecé, qué zoom utilicé o qué entrada utilicé para que yo apareciera en cámara. Todas son variables y quien es muy metódico va a ir notando que el engagement mejoró porque ocurrió esto. Obviamente uno hace test Sí. en donde yo voy variando una cosa solamente, porque si empiezo a variar muchas al mismo tiempo, no voy a advertir cuál de ellas fue la que causó el efecto. Entonces, esa marca que quiere pasar de puro crear contenido a hacer negocios, tiene que ser un experimentador, un científico. Todos los días testear. Y ya luego encontrar esos formatos que permitan generar engagement, generar interacción, generar confianza y generar tráfico a mi canal, ya sea mi red social, ya sea mi Instagram, mi TikTok, etcétera, etcétera. Entonces, primer paso es eso, ser un experimentador, testear formatos, captar tráfico. Y ese tráfico captado, a medida que te vaya conociendo, se va a transformar en tu audiencia. Y tu audiencia es maravillosa porque va a consumir lo que tú les ofreces, va a escucharte, te va a dar el recurso, uno de los recursos más escasos, que es la atención. Realmente te va a consumir tu historia cuando tú estés hablando y te va a escuchar. Y a medida que te escuche, algunos van a empezar a hacer clic en ese enlace que tú vas a dejar, que te va a llevar a un recinto, como un podcast, como un YouTube, como un newsletter, como un blog, donde ya tienes un espacio más íntimo en el cual tú puedes interactuar con tu marca, con tu audiencia.
y la audiencia puede interactuar contigo. Y ahí se amasa lo que es la confianza ya más íntima y le sigues dando valor, 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 valor. Ya sea a través de conocimiento, ya sea a través de estas entrevistas, ya sea a través de testimonios, ya sea a través de un ebook, ya sea a través de algún recurso muy importante y de valor a cero costo o a un costo muy bajo. Y nuevamente pasa el tiempo y viene la tercera etapa en la cual tú ya los invitas a un evento, a un seminario, a un webinar, a un grupo selecto. Y en ese instante, ya cuando ha pasado un buen rato, y esos que ya llegaron a esa etapa, son los que finalmente, con mucha probabilidad, ya confían en ti, tienen la necesidad, porque durante todo este proceso los vas decantando según la necesidad. Ahí es por eso viene la estrategia y por eso el contenido por contenido no, de disparar, 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 no tiene cabida dentro de un embudo de ventas. El primer contenido es para captar tráfico. El siguiente contenido es para generar comunidad. El tercer contenido es para generar o identificar a esos elementos de esa comunidad que tengan un problema, un dolor, un anhelo que tú les puedes resolver. Y luego el cuarto contenido es un contenido que les resuelve parcialmente ese dolor. Y luego el quinto contenido es otro documento que también les ayuda, pero falta algo. ¿Y qué es ese algo? Eres tú. Tú eres el puente, eres el guía. Y ahí les das totalmente el sentido que, oye, yo necesito trabajar con Bastián porque si bien él me dio toda esta información, él tiene experiencia, ya tiene casos de éxito, ya tiene rueda en este mundo, y puede que yo lo estropee, puede que yo cometa un error, mejor me voy a orientar con él. Entonces tú, en el sexto contenido dices, eh, voy a abrir una agenda para recibir consultas del público en citas de 20 a 30 minutos y ahí van a contactarte algunos, van a plantear su situación y tú después de analizar la situación, obviamente es un prospecto muy cualificado porque viene con el dolor, tiene conciencia de ese dolor, ha visto alternativas, te encontró a ti y te quiso hablar, destinó un espacio de su tiempo para hablar contigo y tú les propones algo que es exactamente lo que necesita en un alto. Y ahí es simplemente un pequeño empujón. Y obviamente vienen las típicas objeciones. Tengo que pensarlo. Pero pensémoslo ahora. Lo tengo que hablar con mi señora. Y ella está acá, podrías traerla a la videollamada, no hay problema. Hay todo un mundo ahí del closer. Sí, y ahí es otra habilidad, ahí es La la venta. venta. La venta, que es otro don. No todos lo tienen, pero todos podemos ejercitarlo. Así como hay comunicadores que pueden mejorar su habilidad comunicacional, los vendedores también pueden. Aunque hay algunos que tienen esa habilidad y pueden venderle hielo a los esquimales, piedra a los geólogos. Anda tú a saber, yo admiro a esa gente, eh, eh, por lo menos en los programas que yo imparto, usamos estratagemas en entornos en los cuales ya hemos captado leads, ya hemos captado prospectos que tienen una tasa de conversión altísima. Entonces, con las tácticas rudimentarias que hay en el mercado, rudimentarias, ya es suficiente. Pero hay contextos hostiles o ciclos de venta más largos, por ejemplo, B2B, en donde se necesitan otros puntos, porque chocas con otras dos variables además de la técnica, los aspectos técnicos, lo cultural y lo político. Con las organizaciones chocas con la cultura de la organización y con los elementos políticos, las influencias. Y por lo tanto son ciclos de venta más largos, hay que buscar al tomador de decisión, hay que trabajarlo de diferentes formas y por lo tanto es otra expertise. Por lo tanto el mundo de las ventas es el mundo que hace que gire el mundo. Sin marketing es más complejo. El marketing lo es todo para que pueda funcionar este mundo de las ventas. Pero para nosotros los solopreneurs, con esta estrategia que te he contado,
te va mucho mejor que simplemente, como dices tú, bombardear a la gente. Cómprenme el soplete, cómprenme el sopapo, cómprenme el aspersor. No sirve. O muy poco. Es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. Sí, es algo que toma su tiempo y esfuerzo. Y crear los canales. No. Desde un canal muy, muy elemental de un psicólogo que quiere partir su pyme de consultas como independiente, hasta una persona que tiene su distribuidora y vende impresoras. Todos tienen que tener bien clarito qué rol juega cada activo digital dentro de la cadena, qué contenidos hay que desarrollar para alimentar cada uno de esos activos y cuándo ir dosificando, en qué ritmo y en qué razón. 100 en este, 70 en este, 30 en este, 2 en este, 1 en este. Y de esa forma ir trabajando de manera ordenada, sistemática, para poder generar cash flow finalmente, que eso es finalmente todo lo que sostiene el sistema. Luca, y para ya ir finalizando, ¿qué le dirías a esta persona que está recién comenzando, que está recién empezando, sea solopreneur, sea una marca de una empresa, sea un emprendedor pequeñito? ¿Cómo lo puede hacer para comenzar bien, pero sin perder la identidad? Comenzar es primero eliminar ese miedo al ridículo, miedo al que dirán, tiene que quedar afuera, no pueden estar. Ya uno lleva 5 años en esto, se le olvida ese primer video, ¿no? Ese primer video donde se te paraliza la sangre, tienes ese frío, porque ese primer live donde apretaste live y empezaste a transmitir en vivo, quedas expuesto y yo entiendo ese parálisis por análisis de mejor hacerlo, no hacerlo, o hay que hacerlo perfecto, porque esa es la otra, el perfeccionismo. Nunca es suficientemente bueno. Oye, yo quiero empezar, pero quiero partir perfecto. Todo tiene que salir perfecto, la luz, la posición, todo. Y si no hay nada perfecto, no lo voy a subir. Todos esos son discursos limitantes. Quien quiere partir tiene que trabajar mucho esos tres, eliminarlos de la ecuación y ser un experimentador, como lo hablamos anteriormente. Empezar a testear. Esta vez voy a practicar esto, voy a partir con esto, voy a empezar hablando en la cámara mientras me estoy limando las uñas, o mientras estoy arreglando el desastre de la cocina, o mientras saco la basura. Ya, este enfoque cotidiano no funcionó. Ya, voy a mostrarme mientras estoy trabajando o voy a hacer algo más acartonado, a ver si por mi cara, no sé, la gente conecta de esta forma mejor. Tampoco funcionó, ya. Voy a tirar una anécdota. Ya, esta semana voy a tirar 3 anécdotas. Voy a ver si alguna enganchó. Y así, empezar todas las semanas al principio, ese primer trimestre, a desarrollar diferentes ángulos. Ya sea grabando mientras dibujo, ya sea mientras estoy leyendo, ya sea... De alguna forma quiero conectar. Y va a llegar un momento en que resulta que, porque no sé, grito, en venta, se vende por sale, empiezo a patear el auto que estoy vendiendo. Eso enganchó. Porque antes quizás lo decía, bueno, vendo esta camioneta, muy buena camioneta, no dio tanto revuelo como haberlo hecho con ese tono o tan efusivamente. Entonces, el segundo consejo es ser un científico. Experimenta, propone algo, el mercado lo va a discriminar y se va a discriminar y va a evidenciar esa discriminación a través de los indicadores medibles, le hace las impresiones, el alcance, likes, engagement, número de guardados, número de compartidos. Y voy mirando esas métricas. Y luego voy mirando qué funciona y qué no funciona. Esas son las 2 primeras cosas. Y la tercera, como bien dices tú, es, bueno, ¿cuál es mi propósito? En realidad esa es la principal. Que
que quiero hacer. Hay gente que no tiene nada que hacer en la vida, que cree no saber, cree que no vino a aportar nada al mundo y de pronto se pone a hablar sobre esa dolencia y conecta con las personas. Entonces su propósito era finalmente buscar y crear una comunidad de gente que no tiene ningún propósito y que lo está buscando. Y se burlan de los gurúes, por ejemplo. Finalmente, el propósito es el pilar fundamental que mueve la brújula de la vida. Es un trabajo introspectivo que no necesita irse, no sé, a un retiro espiritual del fin de semana o ir al Tíbet. No, es simplemente preguntar, ok, ¿qué quiero aportar al mundo? Quien vende pañales en verdad quiere ser un aporte a la paternidad, a la maternidad. Quien vende seguros de vida quiere salvar a personas del desastre financiero que una enfermedad crítica puede traer. Quien ofrece servicios legales para divorcios quiere hacer una reestructuración familiar saludable. Eh, Quien vende herramientas quiere vender facilitadores del trabajo de una persona. Y así, no tiene que ser una cosa que le tengan que dar una profundidad. Quien obviamente va más abajo encontrará otras vertientes para el proceso creativo, pero inicialmente con tener un propósito, ya sea vender manga para entretener a jóvenes adolescentes, o quien vende servicios estéticos para incrementar la confianza y el autoconcepto de una persona, ya tiene ahí material e insumo inicial para luego generar este metalenguaje, este metamensaje que va a prevalecer a lo largo de todo el contenido, esa esencia, esa pulpa que enriquece y que le da un sentido inicial y primerizo a todo lo que uno va a crear en este acto de la inventiva diaria. Y luego eliminar y erradicar esos discursos del perfeccionismo, del qué dirán, del miedo al rechazo, dejarlos ahí afuera o traerlos a la mesa si es que es el caso, pero para estudiarlos y examinarlos frente a esa cámara, porque el contenido es el rey, el video es el rey, y quien no está ahí, por lo menos va a parecer invisible. Y por lo tanto, quizás se está privando a alguien de un valioso conocimiento, de una valiosa experiencia que uno puede aportar al mundo, a una persona en particular, porque cada persona es un mundo. Y ahí subyace, yo creo, el gran consejo. Primero encuentra tu porqué, como dice Simon Sinek. Vuélvete un experimentador, ponlo a prueba en diferentes formatos, cuantifica los resultados y elimina todos los discursos de perfeccionismo y de miedos que vienen a obstruir, a obstaculizar el proceso creativo. Con esas tres cosas se puede comenzar. Y diviértete. Hay una frase muy buena que es: la creatividad no es otra cosa que la mente divirtiéndose. Hay que divertirse. Que sea el momento de hobby, de distensión. Todo parte con un hobby. Que la creación sea parte de ese juego. Me gusta. A jugar. Luca, y si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo hace? Bueno, en las redes sociales me pueden encontrar como Aluca Ideas, con K, Aluca Ideas. Ahí obviamente me puede escribir directo y también en www.alucaideas.cl también me puede encontrar para que comencemos a conversar ahí sobre su caso de negocio y cómo desde una perspectiva creativa ayudarle a vender más y construir comunidad, que son los dos pilares fundamentales para hacer un negocio sostenible en el tiempo. Perfecto. Luca, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por supuesto estás completamente invitado para otro episodio cuando quieras. Feliz de aportar a tu podcast. Me encanta lo que estás haciendo. Aportas muchísimo en dar insumos de conocimiento sobre el mundo de las inversiones, sobre la creación. Tantas cosas que decir y genial que exista este espacio para poder compartir una excelente conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.